Hola, bienvenidas y bienvenidos. Lo que vamos a ver en el video de hoy es el tema funciones. Vamos a empezar a trabajar con funciones, vamos a empezar a definir nuestras propias funciones y poder entender un poquito más cuáles son como los elementos que entran en juego y sobre todo cuáles son las ventajas que tiene trabajar con un código organizado en funciones. Para que nos hagamos una idea, cada una de los comandos o las órdenes que nosotros hemos trabajado en P5 hasta ahora, cada vez que escribimos un line, rect, fill, no fill, lo que fuese que hemos trabajado hasta ahora, es una función. Esa función, en alguna parte, concretamente en el núcleo de la librería de P5, está definido cuál es la acción que tiene que realizar. Yo simplemente lo que hago en mi código es nombrarla y el programa ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer eso mismo, pero todo en nuestro código, digamos, en el programa que estamos organizando. No vamos a esconder las funciones en un lado, simplemente lo vamos a estructurar de forma en la que podamos usar funciones. Eso tiene dos ventajas concretamente. Una es que me permite modularizar el código, es decir, tener partes que yo ya sé para qué son, digamos, y poder, como un programa relativamente largo, poder tenerlo seccionado y saber qué parte hace cada cosa, ¿no? Y poder, como, con eso, poder cambiar algunos parámetros o algunos elementos de mi código. Eso es, digamos, la ventaja número uno de las funciones. Y la segunda ventaja muy importante es poder reutilizar las funciones. Es decir, que yo puedo definir una acción concreta y poder utilizarla varias veces a lo largo de mi código sin tener ningún tipo de problemas, porque lo que estoy haciendo en definitiva es definir un bloque de código específico con una función específica que voy a poder reutilizar. Como que defino una forma de solucionar algo y eso lo puedo utilizar y utilizar y utilizar. Veamos un pequeño ejemplo. Ya sabemos que si hacemos, por ejemplo, utilizamos un fill y dibujamos una elipse, que vamos a decirle que va a estar en el centro de la pantalla, en el centro del canvas, ya sabemos que lo que sucede es esto, ¿no? Tenemos un elipse rojo que se ubica en ese lugar. Ahora, yo quisiera, por ejemplo, modularizar esto, ¿no? Tener una función específica que lo que haga sea simplemente dibujar este elipse. Vamos a hacer un ejemplo un poquito más complejo, para que no sea tan simple como esto. Digamos que en realidad lo que quiero hacer ahora es que ese elipse sea en realidad como una composición, ¿no? Vamos a darle otro fill, como construir una figura específica, ¿no? Algo que me lleve un poquito de trabajo, digamos, que no sea simplemente un elemento ahí. Lo voy a poner en el mismo lugar, pero lo voy a hacer un poco más chico. Entonces, el resultado es este, ¿no? Yo tengo esta figura que no quiero que sean dos elipses, quiero que sea una sola figura que yo voy a ubicar en algún lugar, ¿no? Puedo identificar en mi código que lo que hace, lo que arma esa figura es esto, ¿no? Estas 4 líneas de código son las que arman esa figura. Entonces, a partir de ahí, lo que yo podría hacer es crear una función. Crear una función que ejecute y cree específicamente este elipse compuesto de dos colores con sus variaciones en las líneas, etc. Lo que pueda hacer, ¿no? Lo que quiera, la complejidad que quiera darle a este elemento. Ahí es cuando yo puedo utilizar la técnica de las funciones para poder como encapsular estas 4 líneas de código en un solo nombre, en una sola cosa, que al yo pasárselo a P5, decirle, bueno, cuando se ejecute esta función con este nombre, lo que va a suceder es que se va a desarrollar, se va a dibujar esta composición concreta. Las funciones, cuando nosotros vemos la estructura principal del código, cuando abrimos por primera vez un P5, lo que vemos es, hay una palabra function, hay un nombre de esa función, hay unos paréntesis y luego unas llaves. Eso es la estructura que vamos a usar para definir una función personalizada, es decir, una función que nosotros vamos a usar. Lo vamos a hacer por fuera de las dos funciones principales, por fuera del setup y por fuera del draw.
de la misma forma que se utilizan los eventos o de la misma forma que podemos haber definido algunas variables, por fuera de estos dos elementos. Entonces, la estructura de las funciones es, yo voy a empezar definiendo con la palabra function, es decir, lo que voy a hacer es crear una función, y luego le voy a tener que dar un nombre a esa función. Vamos a ponerle círculo verde rojo. Es un nombre no muy corto, no muy apropiado, pero está bien. Entonces yo le doy un nombre a esa función, utilizo los paréntesis para definir el espacio donde voy a recibir posiblemente parámetros, esto lo vamos a ver en un video posterior, y utilizo las llaves para definir el espacio, digamos, para definir qué es lo que va a contener esa función. Entonces, puedo tomar esto, quitarlo del background, quitarlo del draw, perdón, y ponerlo acá adentro. Ahora, así de simple, yo ya tengo una función que se llama círculo verde rojo y que lo que hace es dibujar exactamente este elemento. Pero cuando yo ejecuto, el elemento no se ve. Porque una cosa que le pasa a las funciones es que yo tengo que llamarlas, tengo que invocar a las funciones en alguna de los bloques principales, tanto en el setup como en el draw. Si no, la función simplemente está definida. Lo que yo estoy haciendo acá es crear una instrucción como un poquito más compleja de las normales, pero la tengo que llamar. Tengo que en algún momento del código decir, ejecuta esta instrucción que yo definí ya en otra parte. Eso simplemente lo vamos a hacer tomando el nombre de la función y los paréntesis y ejecutándola dentro, por ejemplo, del draw. Entonces, lo que le estoy diciendo es, se va a ejecutar el setup como siempre, vamos a crear el canvas, vamos a pintar el background y vamos a ejecutar esta función que se llama círculo verde rojo. Que a priori no sé qué es, pero si me vengo abajo del código, yo ya definí exactamente qué es lo que tiene que hacer. Entonces, cuando ejecutamos, aparece el elemento. Básicamente lo que estoy haciendo es decirle, encapsulando una serie de instrucciones dentro de una función, dentro de un nombre, de una acción específica que yo estoy definiendo, y ejecutándola, llamándola dentro del draw. ¿No? Entonces, de esta forma se crean las funciones. En este caso, este código me permite poca cosa, porque no tengo como algunos elementos que pudiese utilizar para, por ejemplo, modificar algunos de los valores de esa función. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver un segundo ejemplo y para poder visualizar un poquito más algunas de las posibilidades. Tenemos este ejemplo ya definido, lo podemos analizar un poquito. Tengo dos variables, una variable en x, una variable que se llama x que define la posición del elemento en pantalla y una variable que se llama vel, por velocidad, que es igual a 1. Tengo un canvas y en el setup solo eso, y luego en el draw tengo una serie de operaciones. Primero, el background, cuestión estándar, digamos, para poder ver la animación. Luego tengo una operación en el eje x, es decir, en esa variable x, que es x es igual a x más el valor de velocidad, que en este caso es 1. Entonces, siempre x se va a ir sumando de a 1. Ahora, si nosotros vemos qué es lo que sucede acá, ese círculo está rebotando en los bordes. Es decir, que no siempre está siendo 1 eso que le estoy sumando, porque en algún momento está yendo para atrás. Lo que me encuentro es esta condición. Si x es mayor al ancho, es decir, si se supera el ancho del canvas, o, esto lo mencionamos en el video de operadores, las dos barritas verticales significan o. Es decir, esta condición o esta condición, ¿no? En cualquiera de los dos casos se va a ejecutar lo que está dentro de las llaves. Si x es mayor al ancho o x es menor a 0, es decir, está de este lado del canvas, lo que hacemos es que velocidad es igual a velocidad por menos 1. ¿Qué hace eso? La operación por menos 1 sabemos que lo que hace es
cambiar el signo de los números. Entonces, cuando yo tengo 1 y multiplico, como es el caso acá, ¿no? Tengo 1 y lo multiplico por -1, el valor de velocidad ahora es -1. Eso es lo que hace que el elipse se desplace hacia la izquierda. Pero cuando llega al 0, lo que hago es multiplicarlo por -1 de nuevo, entonces -1 por -1 es 1 y hace que se desplace hacia la derecha. Entonces, operaciones de signos que me dan como resultado que ese elipse se mueva de un lado al otro de la pantalla. Se desplace de un lado al otro del canvas. Podría aumentarle la velocidad desde acá y vería que el resultado es el mismo. Porque al multiplicarlo por -1 no cambia su valor, pero sí cambia su signo. Bien, en ese caso lo que tenemos es, podemos intentar separar este código, ¿no? Supongamos que yo quiero como tener diferentes elementos del código, como separarlo en partes, para poder trabajarlo diferente, trabajar de otra forma, generar movimientos más complejos, etc. Entonces, lo que puedo hacer es estructurar o intentar visualizar en qué partes se separa esto, ¿no? Puedo identificar que esta sección del código, estas variables y las condiciones, son las que definen como el movimiento del elemento, ¿no? Si va hacia la derecha o hacia la izquierda, si rebotan los bordes. O podríamos hacerlo incluso mucho más exacto y decir que esta sección, solo esta línea, es la que define el movimiento del elemento. Esto define su dirección, es decir, el rebote, y esto define cómo se ve eso. Si quisiésemos separarlo en funciones, tendríamos tres funciones. Podríamos empezar a definir esas tres funciones, que serían función, por ejemplo, movimiento, llamémosle mover. Después tendríamos otra, que sería función, por ejemplo, rebotar. Y otra que sería mostrar, ¿no? Que sería como la que se encarga de la parte visual del elemento. Y lo que vamos a hacer simplemente es, esto lo vamos a mover para acá. Esto, que es la sección de rebotar, la vamos a poner en rebotar. Y esto, que es la sección de mostrar, lo vamos a poner en mostrar. Vamos a ordenar el código un poquito. Se ve un poco mejor. Ahí está. Entonces ahora tenemos un setup que tiene solo el canvas, un draw que tiene solo el background y después tres funciones específicas, una que es mover, una que es rebotar y otra que es mostrar, para cada una de las tareas que ejecuta ese elipse. Ya vimos que si yo ejecuto esto, el elipse no aparece, porque no estoy llamando ninguna de las funciones. Lo que hago acá es decir, bueno, quiero ejecutar mover, quiero ejecutar rebotar y quiero ejecutar mostrar. Y ahora tengo el mismo funcionamiento del elipse, tiene las mismas características, cumple las mismas cosas, hace exactamente lo mismo, pero está estructurado en funciones. ¿Esto qué me permite? Me permite, por ejemplo, que si yo quisiera hacer que este elipse fuese una figura más compleja, podría hacerlo, ¿no? Si fuese otra forma gráfica de representarlo, podría hacerlo sin tener que modificar nada ni preocuparme siquiera de qué es lo que pasa en las otras funciones. Ya sé que el movimiento está definido, ya sé que el rebote está definido, lo que simplemente me dedico es a hacer, bueno, cómo es que esto se ve, ¿no? Podríamos hacerlo y decir, vamos a hacer una figura parecida a la que hicimos en el ejemplo recién. Vamos a generar un colorcito. Y vamos a hacer un elipse que va a estar en la misma posición. O de hecho va a estar un poco en otro ángulo. Y va a ser un poco más chico.
Entonces ahora tengo como una figura compuesta que estoy moviendo, ¿no? Y se está desplazando de la misma forma que se desplazaba el elipse sin nada, ¿no? Pues esto podría transformarse en una composición como mucho más compleja y no, digamos, no habría problema, me quedaría totalmente modularizado el código. Lo mismo si quisiera, por ejemplo, si cambio alguno de los valores del canvas, la cosa sigue funcionando de la misma manera, sigo teniendo la misma lógica, no tengo ningún problema en eso, porque el código está modularizado. El código está partido en secciones que me permiten trabajar por separado las cosas. Esto me permite también que puedo como apagar o prender algunas partes de ese código, ¿no? Como, ¿qué pasa si comento la función mover? Bueno, el elipse no se va a mover, no se va a desplazar. Puedo como chequear si tengo algún problema apagando o prendiendo algunas de las funcionalidades. O, por ejemplo, apago la función de rebotar. El elipse se va para siempre, ¿no? Como que puedo ir testeando algunas de las características o algunas de las formas que tiene de manifestarse el elemento. Esto es la primera parte del video sobre funciones. Vamos a profundizar un poquito más en una segunda parte, así que nos vemos en el siguiente.